El destello ancestral atravesó la tierra como un rayo platado, mientras Isabel sujetaba con fuerza las rindas de cianura, cuyos ojos ahora brillaban con la sabiduría de 1000 generaciones, y las cadenas espectrales que aprisionaban a las almas equinas se deshacían en polvo luminiscente bajo el poder transformador de un corazón puro que se atrevió a ver belleza donde otros solo veían abandono. Pero para comprender cómo una niña de 12 años llegó a romper maldiciones ancestrales y liberar espíritus aprisionados, es preciso volver a aquella fría mañana de otoño, cuando todo comenzó con una simple visita a la feria de caballos de Villaflores. Era un sábado común cuando Isabel se despertó antes del amanecer, sus ojos castaños brillando con la expectativa que solo los niños logran mantener intacta frente a las pequeñas aventuras de la vida. Había ahorrado cada moneda durante 6 meses, guardando el cambio de los dulces no comprados, de las revistas no adquiridas, de los pequeños lujos a los que renunció con la disciplina silenciosa de quien sueña en grande. Su madre, Elena, una mujer de manos encallecidas por el trabajo en la lavandería del pueblo, observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás segura de que quieres gastar todos tus ahorros en un caballo, mi querida?, preguntó Elena, ajustando la bufanda de lana en el cuello de la niña. Los caballos dan mucho trabajo y ya tenemos tantas responsabilidades. Isabel asintió con determinación, su cabello castaño danzando bajo la brisa matinal. Lo sé, mamá, pero siento que necesito hacerlo. Es como si algo me estuviera llamando. El camino hasta Villaflores llevaba 40 minutos en autobús, atravesando campos dorados donde el otoño había firmado su presencia en tonos de ámbar y carmesí. Isabel presionó el rostro contra la ventana empañada, observando los paisajes que desfilaban como páginas de un libro ilustrado. Sus amigas Carla y Beatriz charlaban sin parar sobre los caballos que esperaban encontrar, describiendo animales majestuosos con crines sedosas y porte altivo. Apuesto a que voy a elegir un pura sangre árabe, declaró Carla, acomodándose el cabello rubio. Mi papá dijo que si elijo bien, él me ayuda a pagar. Beatriz rió, balanceando las piernas en el asiento. Yo quiero uno que sea dócil pero elegante, algo que parezca salido de un cuento de hadas. Isabel sonrió, pero permaneció en silencio. Sus sueños eran más simples y a la vez más profundos. Ella no buscaba elegancia ni pedigrí, buscaba conexión, esa chispa inexplicable que surge cuando dos almas se reconocen a través de las especies. La feria de caballos de Villaflores era un espectáculo de colores, sonidos y aromas. Decenas de animales relucientes estaban expuestos en pesebreras decoradas con cintas de colores y carteles que listaban linajes impresionantes. Hombres con sombreros de cuero y botas lustrosas circulaban entre los compradores, sus voces resonando promesas de velocidad, resistencia y belleza. Carla y Beatriz fueron inmediatamente atraídas por un conjunto de yeguas árabes cuyas crines ondulaban como seda al viento. Isabel las siguió, pero sus ojos vagaban inquietos, como si buscaran algo que aún no conseguían definir. Fue entonces cuando su mirada fue capturada por una visión que hizo que su corazón diera un salto. Al fondo de la feria, casi escondida detrás de una fila de tractores oxidados, estaba una yegua que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Era de porte medio, pero tan delgada que sus costillas se marcaban claramente bajo la piel opaca. Su pelaje, probablemente castaño en otro tiempo, ahora parecía desteñido y ralo. Pero eran sus ojos, sus ojos, los que hipnotizaron a Isabel. Grandes, oscuros y profundos, cargaban una tristeza antigua, pero también una dignidad inquebrantable, como si guardaran secretos de épocas remotas. ¿Están viendo esa yegua?, susurró Isabel a sus amigas, que se acercaron y de inmediato hicieron muecas de desaprobación. Dios, Isa, esa pobre parece un esqueleto, exclamó Carla, sin mala intención. Mira lo flaca que está, debe estar enferma. Beatriz asintió, negando con la cabeza. No vas a querer esa, ¿verdad? Hay tantos caballos hermosos aquí,
pero Isabel ya no escuchaba a las amigas. Se sentía atraída por una fuerza invisible, como si aquella yegua maltratada fuese exactamente lo que había estado buscando sin saberlo. Se acercó lentamente, y el animal alzó la cabeza, fijando en ella una mirada que parecía atravesarle el alma. «Hola, linda», murmuró Isabel, extendiendo la mano. La yegua olfateó sus dedos delicadamente, y la niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de reconocimiento profundo. Un hombre bajo y robusto, cuyo rostro estaba parcialmente cubierto por el ala de un sombrero gastado, se acercó a ella. Su ropa era sencilla pero limpia, y sus ojos tenían la expresión cansada de quien ha vivido muchas desilusiones. «¿Interesada en la sombra?», preguntó él, con voz ronca pero amable. «Sombra», repitió Isabel, acariciando el hocico del animal. «Así la llamo. Nadie jamás quiso saber su nombre verdadero». El hombre suspiró, se quitó el sombrero y reveló cabellos canosos. «Es una buena yegua, ¿sabes? Solo que, bueno, como puedes ver, ha pasado tiempos difíciles». Isabel estudió el rostro de él y percibió un afecto genuino en su expresión cuando miraba a la yegua. «¿Cuánto pide por ella?». El hombre vaciló, como si no quisiera desprenderse del animal. «Mira, niña, voy a ser honesto contigo, todo el mundo que viene aquí quiere los caballos bonitos, los que dan estatus. Esta de aquí, nadie da más de 50 pesos por ella, si acaso». 50 pesos. Era exactamente la cantidad que Isabel había ahorrado. ¿Coincidencia? Ella no creía en coincidencias. «Me la llevo», dijo sin dudar. El hombre frunció el ceño. «¿Estás segura? Va a necesitar cuidados especiales, alimentación reforzada, no es como comprar un caballo en buen estado». «Estoy segura», afirmó Isabel, ya sacando los billetes arrugados del bolsillo. «¿Cuál es su nombre verdadero?». El vendedor la miró sorprendido por la pregunta. «Sabes, es gracioso que lo preguntes». Se acercó a la yegua y acarició su cuello. «El nombre que está registrado en sus papeles es Luminaris. Significa la que trae luz, en latín, luminaris». El nombre resonó en la mente de Isabel como una melodía familiar, pero ya había decidido, sería Sombra, como la flor misteriosa que su abuela le había mostrado una vez, que florecía solo a medianoche y poseía una belleza oscura y encantadora. Las transacciones se realizaron rápidamente. El hombre, que se presentó como Joaquín, ayudó a cargar a la yegua en la caja de una camioneta prestada por el vecino de Isabel. Durante todo el trayecto de vuelta a casa, la niña mantuvo la mano sobre el costado del animal, sintiendo su corazón latir a un ritmo extrañamente sincronizado con el suyo propio. La pequeña finca familiar quedaba en las afueras del pueblo, un terreno modesto con una casa sencilla de madera, un granero que había visto días mejores y un pasto cercado con alambre de púas. Elena la esperaba en el porche, secándose las manos en el delantal, y su rostro se contrajo con preocupación al ver el estado de la yegua. «Dios mío, Isabel, ¿qué has hecho?», murmuró, acercándose. «Esta pobrecita está hecha piel y huesos». «Lo sé, mamá, pero la cuidaré bien. Haré que se ponga fuerte y hermosa de nuevo». Isabel guió a Sombra hasta el pequeño establo improvisado en el granero. «Solo necesita amor y cuidado». Elena observó la determinación en los ojos de su hija y suspiró. Conocía bien esa expresión terca, era la misma que ella tenía cuando decidía que algo valía la pena luchar por ello. «Está bien, pero serás responsable de todo, ¿entendiste? Comida, limpieza, cuidados veterinarios, todo». Durante las semanas siguientes, Isabel dedicó cada momento libre al cuidado de Sombra. Se levantaba antes del amanecer para preparar la ración especial que había investigado en la biblioteca de la escuela, cepillaba su pelaje opaco con paciencia infinita y hablaba con la yegua como si pudiera entender cada palabra, y quizás podía, porque Sombra parecía responder a los cuidados no solo físicamente, ganando peso y recuperando el brillo de su pelaje, sino también emocionalmente, desarrollando una confianza creciente en la niña. Fue en una de esas tardes de cuidados rutinarios, cuando Isabel hizo un descubrimiento intrigante.
mientras ajustaba la vieja silla de montar que había venido con sombra, una pieza de cuero desgastado pero aún funcional. Sus dedos encontraron algo inusual. Bajo el asiento de la silla, cosida discretamente en el cuero, había una pequeña bolsa que nunca antes había notado. Con el corazón acelerado, Isabel abrió cuidadosamente la bolsa. Dentro, protegida por un trozo de seda amarillenta, había una carta. El papel era antiguo, con los bordes quebradizos, y una coloración que hablaba de décadas, quizás siglos. La caligrafía era elegante, pero apresurada, como si hubiera sido escrita bajo una intensa presión emocional. Si lees esto, mi querida Salvadora, comenzaba la carta, debes saber que esta yegua lleva en sus venas la sangre de un linaje ancestral. Me vi obligada a ocultar su destino por temor a que la cuadrilla de mercaderes de sombras la vendiera al usurpador de almas. Isabel leyó y releyó esa primera frase, intentando procesar las palabras extrañas. Mercaderes de sombras, usurpador de almas, parecía sacado de un cuento de hadas oscuro, pero había algo en el lenguaje, en la aparente urgencia de la escritura, que le impedía descartar todo como fantasía. La carta continuaba. La yegua, llamada Luminaris, fue testigo de pactos entre reyes y demonios, bajo las mismas estrellas que observan tu finca. Si llega viva al amanecer, libera el sello, y lee la verdad en el interior de la puerta oculta, donde solo la luna llena conoce el camino. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. ¿Cómo podía la persona que escribió esa carta saber sobre su finca? ¿Y qué puerta oculta sería esa? Ella conocía cada rincón de la propiedad, cada árbol, cada piedra, ¿o este acaso no la conocía? Esa noche, Isabel no pudo dormir. La carta permanecía sobre su escritorio, las palabras danzando en su mente como brasas incandescentes. Luminaris, ese era el verdadero nombre de Sombra, y ahora todo comenzaba a tener sentido. La forma en que la yegua la había mirado en la feria, la conexión instantánea que sintieron, la sensación de que ese encuentro estaba destinado a suceder. Al amanecer, incapaz de resistir la curiosidad, Isabel se puso su abrigo más abrigado y salió silenciosamente de casa. La luna estaba casi llena, a solo 1 o 2 días de completar su ciclo. Caminó por el terreno familiar, pero esta vez con ojos diferentes, buscando algo que quizás siempre había estado allí, solo esperando ser descubierto. Fue detrás del granero, en una zona parcialmente cubierta por enredaderas silvestres, donde lo encontró, entre 2 árboles antiguos, casi completamente oculto por la vegetación, había una puerta de hierro negro. Los barrotes estaban ornamentados con dibujos intrincados que parecían moverse bajo la luz de la luna, creando sombras que danzaban hipnóticamente. Como nunca se había fijado en eso antes. La puerta parecía antigua, mucho más antigua que cualquier otra estructura de la propiedad. Isabel se acercó con reverencia, extendiendo la mano para tocar el metal frío. En el momento en que sus dedos entraron en contacto con los barrotes, una sensación eléctrica recorrió su brazo, y pudo jurar que oyó un susurro distante, como voces llevadas por el viento. La puerta estaba cerrada con llave, pero no con cualquier cerradura común. En su lugar, había una placa de metal con símbolos grabados, los mismos símbolos que había visto vagamente en la silla de montar de Sombra, pero que ahora brillaban con una luz suave y plateada. Isabel corrió de vuelta a casa, tomó la carta y regresó a la puerta. A la luz de la luna, las palabras en el papel parecían más nítidas, y percibió detalles que antes había pasado por alto. Al final de la carta, había una secuencia de símbolos idénticos a los de la puerta. Con manos temblorosas, comenzó a trazar los símbolos en el aire, siguiendo el orden indicado en la carta. Al principio, no pasó nada, pero entonces, lentamente, el metal empezó a calentarse bajo sus dedos, y los símbolos de la puerta comenzaron a brillar con más intensidad. Un suave clic resonó en la quietud de la noche. La puerta estaba abierta. Del otro lado, un sendero de piedras antiguas llevaba a un claro que Isabel estaba segura de que nunca había existido antes, o este quizás siempre estuvo allí, escondido detrás del velo de la percepción común. El claro era circular,
rodeado por árboles cuyos brazos se entrelazaban formando una bóveda natural. En el centro, había un círculo de piedras cubiertas por símbolos similares a los del portón, y allí, como si la hubiera esperado toda la vida, estaba Sombra. La yegua había salido del establo, o había sido llevada por alguna fuerza invisible, y ahora se encontraba en el centro del círculo de piedras, pero ya no era la Sombra débil y maltratada que Isabel había comprado en la feria. Bajo la luz de la luna casi llena, el animal parecía transformado. Sus músculos estaban más definidos, su postura más altiva, y sus ojos brillaban con una inteligencia antigua y profunda. «Sombra», susurró Isabel, acercándose lentamente. La yegua giró la cabeza y la miró con una expresión que era casi humana en su profundidad emocional. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Las piedras alrededor del círculo empezaron a emitir una luz suave, y símbolos aparecieron en el aire, formando palabras en un lenguaje que Isabel no conocía, pero que de alguna forma podía comprender. «Cuando el corazón puro conduzca a la yegua por la senda olvidada», leyó en voz alta, las palabras fluyendo naturalmente de sus labios, «el velo entre este mundo y el reino de las sombras se afinará. Prepárate para enfrentar lo que creció en la oscuridad y rescatarla de un destino sellado por las cadenas del miedo». Conforme hablaba, más símbolos aparecían, contando una historia que se desplegaba como un pergamino ancestral. Isabel vio imágenes de épocas distantes, cuando caballos como sombras servían como guardianes entre mundos, protegiendo la frontera entre la realidad física y los reinos espirituales. Vio cómo, a lo largo de los siglos, esas criaturas especiales fueron cazadas, capturadas y aprisionadas por aquellos que buscaban usar su poder para fines oscuros. Sombra, Luminaris, era una de las últimas de su linaje, y había sido mantenida en cautiverio durante décadas, su fuerza vital siendo drenada lentamente hasta que alguien con un corazón puro pudiera encontrarla y liberarla. Las historias que has estado siguiendo aquí son solo el comienzo de un viaje de descubrimientos fascinantes sobre mundos ocultos. Si deseas continuar explorando estas narrativas extraordinarias, considera suscribirte al canal para no perder los próximos relatos que revelarán aún más misterios como este. La verdad era al mismo tiempo bella y terrible. Durante generaciones, mercaderes de sombras, seres que existían en la frontera entre lo físico y lo espiritual, habían cazado y aprisionado a las yeguas ancestrales, usándolas como anclas para mantener portales abiertos entre los mundos. Esos portales permitían que entidades sombrías influyeran en el mundo físico, alimentándose del miedo, la desesperanza y la avaricia humana. Pero había una profecía antigua que hablaba de un niño de corazón puro que encontraría a la última de las yeguas guardianas y la liberaría, restaurando el equilibrio entre los mundos, y cerrando para siempre los portales que permitían esa influencia nefasta. Isabel miró a Sombra, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que se había comprometido a hacer. No se trataba solo de cuidar a un animal maltratado, se trataba de romper cadenas que habían aprisionado no solo a una yegua, sino a todo un ecosistema espiritual. «¿Qué necesito hacer?», preguntó, y su voz resonó en el claro con una autoridad que no sabía que poseía. Las imágenes en los símbolos cambiaron, mostrándole un ritual que debía realizarse la noche de luna llena. Justamente la noche siguiente, debía conducir a Sombra a través de una serie de portales menores, cada uno custodiado por espíritus que pondrían a prueba su coraje, compasión y determinación. Si lograba pasar todas las pruebas, llegaría al portal principal, donde las cadenas que aprisionaban no solo a Sombra, sino a todas las yeguas de su linaje, podrían finalmente ser quebradas. Pero el proceso no sería sin riesgos. Los mercaderes de sombras percibirían lo que estaba sucediendo y enviarían sus fuerzas para impedirlo. No podrían herirla físicamente, las leyes que regían su existencia les impedían causar daño directo a una niña pura de corazón, pero podrían intentar confundirla, aterrorizarla o hacerla desistir a través del miedo. Isabel pasó el día siguiente preparándose, aunque no sabía exactamente cómo prepararse para algo tan fuera de su comprensión normal. Cuidó de Sombra con aún más cariño,
hablándole sobre lo que vendría, y tuvo la impresión de que la yegua comprendía cada palabra. Elena notó el cambio en el comportamiento de su hija, una seriedad nueva, una madurez que parecía haber surgido de la nada, pero cuando preguntó si todo estaba bien, Isabel solo sonrió y dijo que estaba lista para una gran aventura. Cuando el sol se puso y la luna llena emergió majestuosa en el cielo estrellado, Isabel se puso su capa de lana más abrigada y sus botas de cuero más resistentes. Condujo a Sombra hasta la puerta secreta, y esta vez, cuando la atravesaron, el mundo del otro lado era completamente diferente. Era como si hubieran entrado en una versión etérea de su propia realidad. Los árboles eran los mismos, pero translúcidos, brillando con luz interior. El aire era más denso, cargado de energía que erizaba los cabellos de Isabel, y había sonidos, susurros lejanos, ecos de voces antiguas, melodías que parecían venir de las propias estrellas. El primer portal apareció tras caminar unos minutos. Era un arco de luz azulada, custodiado por una figura etérea que se materializó lentamente a medida que se acercaban. Era una mujer anciana, de cabellos plateados que flotaban como si estuvieran sumergidos en agua, y ojos que contenían la sabiduría de milenios. «Niña de corazón puro», dijo la guardiana, su voz resonando como campanas distantes, «buscas romper cadenas ancestrales. Pero dime, ¿por qué te importa el destino de una yegua que encontraste por casualidad?» Isabel se detuvo, considerando la pregunta. Sería fácil dar una respuesta superficial sobre bondad o compasión, pero sabía que la guardiana buscaba algo más profundo. «No fue por casualidad», dijo finalmente. «Cuando la vi en la feria, delgada y abandonada, me vi a mí misma. Vi todas las veces que me sentí invisible e ignorada, como si no tuviera valor porque no era bonita ni rica como las otras niñas. Pero también vi algo más, vi dignidad. Vi un alma que se negaba a rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Quiero liberar a Sombra porque sé que todos merecen la oportunidad de brillar con su propia luz». La guardiana sonrió, y su forma comenzó a disolverse como niebla matutina. La compasión nacida de la propia experiencia es la más pura de las motivaciones. «Pasa». El segundo portal estaba más adelante, custodiado por un joven cuyos ojos ardían como brasas. Su presencia emanaba desafío y duda. «Tú eres solo una niña», declaró. «¿Cómo puedes estar segura de que tus acciones no causarán más daño que bien? ¿Cómo sabes que no estás siendo manipulada por fuerzas que no comprendes?» Esta pregunta afectó a Isabel más profundamente que la primera. Era verdad, ella no comprendía completamente lo que estaba haciendo, pero cuando miró a Sombra, vio en los ojos de la yegua una confianza absoluta, una fe que trascendía la necesidad de comprensión total. «No estoy segura de nada», admitió, «pero estoy segura de una cosa: el amor verdadero siempre elige la libertad en lugar del control, la esperanza en lugar del miedo. Si me equivoco, prefiero equivocarme intentando liberar a alguien que acertar manteniendo a alguien prisionero». El guardián asintió lentamente, humildad combinada con coraje moral. «Pasa». El tercer portal fue el más difícil. Estaba custodiado no por una figura, sino por una presencia que se manifestaba como un vórtice de sombras susurrantes. Las sombras le mostraron a Isabel visiones de lo que podría ocurrir si fallaba. Sombra permaneciendo prisionera para siempre, otros animales místicos siendo capturados y esclavizados, el mundo siendo lentamente dominado por fuerzas que se alimentaban de la desesperación humana. «Mira el peso de la responsabilidad que llevas», susurraron las sombras. «Mira las consecuencias de tu posible fracaso. ¿No sería más seguro renunciar ahora, antes de que sea demasiado tarde?» Isabel sintió las piernas flaquear bajo el peso de las visiones. Era demasiado para una niña de 12 años. Pero entonces Sombra se acercó y rozó suavemente su hocico en su hombro. E Isabel recordó algo que su abuela solía decir: «El coraje no es la ausencia del miedo, querida. Es hacer lo correcto a pesar del miedo». «Veo las consecuencias», les dijo a las sombras, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Pero también veo las consecuencias de no intentarlo. Si fracaso, al menos habré fracasado haciendo lo que creo que es correcto. Eso es mejor que tener éxito haciendo lo que sé que está mal». Las sombras se disiparon como humo,
revelando el portal final. Del otro lado, estaba la arena de piedra que había visto en las visiones, un círculo antiguo donde cadenas espectrales mantenían prisioneras no solo a Sombra, sino a decenas de otras yeguas ancestrales. Sus espíritus estaban atrapados allí, sus fuerzas vitales siendo lentamente drenadas por entidades sombrías que se alimentaban de su pureza. En el centro de la arena, materializada en su forma más terrible, estaba la fuerza que había orquestado todo este aprisionamiento, no una criatura física, sino una concentración de todas las emociones humanas más oscuras: avaricia, odio, miedo, desesperación. Tomaba la forma de una tormenta de sombras con ojos rojos que ardían como brasas. Entonces, resonó una voz que parecía provenir de 1000 gargantas diferentes. La pequeña Salvadora, finalmente ha llegado. ¿Realmente crees que puedes deshacer siglos de trabajo meticuloso? Isabel miró alrededor de la arena, viendo los espíritus prisioneros de las yeguas ancestrales. Algunas habían estado allí tanto tiempo que eran poco más que sombras de sí mismas. Otras, como Sombra, aún mantenían vestigios de su fuerza original. Todas la miraban con una mezcla de esperanza desesperada y resignación melancólica. No necesito deshacer sus siglos de trabajo, respondió Isabel, sorprendida por la calma en su propia voz. Solo necesito hacer lo que ustedes nunca pudieron hacer: amar sin querer poseer, cuidar sin querer controlar, proteger sin querer dominar. La tormenta de sombras rugió de ira, expandiéndose hasta llenar toda la arena. ¿Amor? ¿Hablas de amor? El amor es debilidad. El amor es una ilusión. Solo el poder es real. Solo el control perdura. Si el poder lo fuera todo, dijo Isabel, caminando lentamente hacia el centro de la arena, no necesitarían mantener a estas yeguas prisioneras. No tendrían miedo de una niña de 12 años. Se detuvo al lado de Sombra, y puso su mano en su cuello. El amor no es debilidad. El amor es la fuerza que mueve las estrellas, que hace que las flores crezcan a través del concreto, que transforma corazones endurecidos en fuentes de compasión. Mientras hablaba, una luz suave comenzó a emanar de su mano, extendiéndose por el cuerpo de Sombra. La yegua levantó la cabeza, y sus ojos se encendieron con una luz azulada y antigua. Las cadenas espectrales que la retenían empezaron a resquebrajarse como hielo bajo el sol primaveral. No, gritó la tormenta de sombras, intentando agruparse alrededor de Isabel, pero la luz que emanaba de ella crecía más fuerte a cada segundo, alimentada no por poder, sino por algo mucho más profundo: por el amor genuino de una niña que había visto sufrimiento y había elegido aliviarlo. Una tras otra, las cadenas que aprisionaban a las yeguas ancestrales comenzaron a romperse. Conforme cada una se liberaba, se unía a Sombra, y la luz se hacía aún más intensa. Pronto, decenas de yeguas espectrales galoparon alrededor de la arena, sus formas volviéndose más sólidas y radiantes a cada momento. La tormenta de sombras comenzó a menguar, sus formas desvaneciéndose como niebla al amanecer. Esto no es posible, murmuró. El poder siempre vence, la fuerza siempre conquista. Tienes razón en algo, dijo Isabel, ahora rodeada por yeguas ancestrales que brillaban como estrellas vivientes. La fuerza siempre conquista, pero has confundido fuerza con violencia, poder con dominación. La verdadera fuerza es la capacidad de elegir el amor cuando sería más fácil elegir el odio. El verdadero poder es la habilidad de liberar en vez de aprisionar. Con un último gemido de derrota, la tormenta de sombras se disipó completamente, llevada por el viento como cenizas de un fuego apagado. Las cadenas restantes se deshicieron en polvo luminiscente, y la arena de piedra comenzó a transformarse, las piedras oscuras dando paso a un prado verde antebañado por la luz plateada de la luna. Las yeguas ancestrales, ahora completamente libres, galoparon en círculos de júbilo alrededor de Isabel y Sombra. Una por una, se acercaron a la niña, tocándola suavemente con el hocico en un gesto de profunda gratitud, antes de desaparecer en rayos de luz que ascendían hacia las estrellas. Sombra fue la última en partir. Se acercó a Isabel y la miró profundamente a los ojos, y la niña pudo ver en ellos no solo gratitud, sino también una especie de traspaso de responsabilidad. ¿Vas a seguir cuidando de ellas, verdad?, preguntó Isabel,
aunque sabía que Sombra no podía responder con palabras. Pero la yegua inclinó la cabeza de una manera que era claramente un asentimiento. Entonces ella también comenzó a disolverse en luz, pero a diferencia de las otras, parte de esa luz permaneció condensándose en una pequeña piedra cristalina que cayó suavemente en las manos de Isabel. La niña se encontró de vuelta en el claro detrás de su casa, pero ahora sabía que el portal permanecería siempre allí, invisible para ojos comunes, pero accesible siempre que fuera necesario proteger a otras criaturas místicas que pudieran necesitar ayuda. El cristal en sus manos latía con una luz suave y cálida. De alguna manera, sabía que era un fragmento de la esencia de Sombra, un recuerdo permanente de la yegua que había cambiado su vida para siempre. Más que eso, era un símbolo de su nueva responsabilidad como guardiana de la frontera entre mundos. Cuando Isabel volvió a casa, encontró a su madre esperándola en la cocina con una taza de té caliente y una sonrisa cómplice. ¿Cómo estuvo tu aventura, querida?, preguntó Elena, como si supiera exactamente lo que había pasado. Isabel la miró sorprendida. «Mamá, ¿lo sabías?». Elena rió suavemente, acariciando el cabello de su hija. «Mi abuela me contaba historias sobre las yeguas guardianas cuando era pequeña. Decía que un día, cuando creciera, quizá encontraría una de ellas. Pero creo que estaban esperando por ti, no por mí. ¿Por qué nunca me contaste sobre esto?». «Porque algunos descubrimientos necesitan hacerse por cuenta propia, en el momento correcto, por la persona correcta». Elena besó la frente de su hija. Además, no estaba segura de si las historias eran ciertas, hasta que trajiste a Sombra a casa y vi cómo ustedes dos se conectaron. Isabel le mostró el cristal a su madre, quien lo sostuvo con reverencia. «Es hermoso», murmuró Elena, «y puedo sentir bondad en él». «Paz. Es un pedazo de sombra», explicó Isabel, «para que nunca olvide lo que aprendí». «¿Y qué aprendiste?». Isabel pensó por un momento, organizando sus pensamientos sobre todo lo que había vivido. «Aprendí que a veces las cosas más importantes son las que parecen menos valiosas a primera vista. Aprendí que la verdadera valentía no es no tener miedo, sino hacer lo que es correcto incluso cuando se tiene miedo. Y aprendí que el amor tiene un poder que va mucho más allá de lo que podemos imaginar». Elena asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Tu abuela estaría muy orgullosa de ti». En los días que siguieron, la vida de Isabel retomó una apariencia de normalidad, pero ella sabía que nada sería realmente igual. El establo en el granero permanecía vacío, pero podía sentir la presencia reconfortante de Sombra cada vez que pasaba por allí, y cada vez que miraba el cristal, que ahora llevaba en un collar alrededor del cuello, podía oír el eco distante de cascos galopando libres. En la escuela sus compañeras preguntaban qué había pasado con su caballo. Isabel simplemente decía que Sombra había encontrado un mejor lugar para vivir, lo cual era de cierta forma la verdad más pura posible. Carla y Beatriz notaron un cambio en su amiga. Había una serenidad nueva en Isabel, una confianza tranquila que antes no existía. Cuando otras alumnas hacían comentarios malintencionados sobre su ropa sencilla o sus ahorros modestos, ella simplemente sonreía y seguía adelante, como si supiera algo que ellas no sabían. Y ella lo sabía. Sabía que el verdadero valor de una persona no estaba en su apariencia externa ni en sus posesiones materiales, sino en la capacidad de ver belleza donde otros solo ven imperfección, de ofrecer amor donde otros ofrecen indiferencia. Unas semanas después, Isabel caminaba por el pueblo cuando vio una escena familiar frente a la tienda de mascotas. Había una jaula con un perro viejo y cojo que nadie quería adoptar. Su pelaje era gris, sus orejas caían tristemente, y sus ojos llevaban la misma expresión de dignidad herida que ella había visto en Sombra. Sin dudarlo, entró en la tienda. «¿Cuánto por ese perro?», preguntó al dependiente. El joven la miró sorprendido. «¿Ese perro viejo y callejero? Mira. Para ser sincero, estábamos pensando en, bueno, nadie lo quiere desde hace meses». «Yo lo quiero», dijo Isabel simplemente. «¿Cuánto?». «Te lo puedes llevar gratis», respondió el dependiente claramente aliviado. «Me estás haciendo un favor». Isabel sabía que le estaba haciendo un favor a alguien mucho más importante que la tienda de mascotas.
Cuando llevó al perro a casa, un mestizo al que decidió llamar Coraje, pudo sentir el cristal de sombra calentándose contra su pecho, aprobando su elección. Elena recibió al nuevo miembro de la familia con la misma sonrisa resignada y amorosa que le había dado a Sombra. Supongo que nuestra casa se está convirtiendo en un refugio para almas heridas, dijo, pero sus palabras llevaban orgullo, no queja. Para eso sirven los hogares, respondió Isabel, acariciando a Coraje, que ya se había acomodado en sus brazos como si siempre hubiera pertenecido allí, para ser lugares donde todos son bienvenidos, especialmente aquellos que más lo necesitan. Con el paso de los meses, otras criaturas encontraron el camino hasta la pequeña granja, un gato de 3 patas que Isabel encontró abandonado en la carretera, una familia de conejos huérfanos, que necesitaba cuidados hasta ser lo suficientemente grande como para sobrevivir sola en la naturaleza. Cada nuevo rescate traía su propia lección, su propia oportunidad de crecimiento. La comunidad local comenzó a darse cuenta. Vecinos que antes apenas conocían a Isabel y Elena empezaron a aparecer, a veces trayendo animales heridos, a veces simplemente ofreciendo ayuda. La modesta granja se convirtió en un lugar de sanación y segundas oportunidades. Don Joaquín, el hombre que le había vendido a Sombra a Isabel, apareció un día con lágrimas en los ojos y un potrillo joven en brazos. Encontré a este pequeño abandonado en la carretera, dijo. Su madre murió en el parto, y el dueño no quería molestarse con cuidados especiales. Pensé que quizá tú sabrías qué hacer. Isabel recibió al potrillo, un macho pequeño y frágil con ojos grandes y asustados, e inmediatamente sintió la conexión familiar. ¿Cómo supiste que yo cuidaría de él? Don Joaquín sonrió. Después de que te llevaste a Sombra, quiero decir, Cianura, empecé a prestar atención, vi cómo la cuidaste, escuché hablar de todos los demás animales que encontraron el camino hasta aquí, y bueno, a veces, en la feria, juro que veo una yegua hermosa galopando por los campos por la noche, una yegua que se parece exactamente a cómo Sombra estaría si estuviera sana y libre. Isabel sonrió, tocando el cristal bajo su blusa. Quizá ella todavía está aquí, solo de una forma diferente. El potrillo, al que llamó Esperanza, se convirtió en el proyecto más desafiante hasta entonces. Necesitaba alimentación cada 2 horas, cuidados médicos constantes y, más importante, el tipo de amor paciente que enseña a una criatura asustada a confiar de nuevo. Pero Isabel había aprendido que el amor paciente era su especialidad. Durante las largas noches cuidando de Esperanza, a veces sentía que no estaba sola. Había una presencia reconfortante en el establo, un calor que no provenía de ninguna fuente física. En más de una ocasión, se despertó para encontrar al potrillo durmiendo pacíficamente, como si alguien hubiera estado allí cuidándolo mientras ella descansaba. A medida que Esperanza crecía y se fortalecía, Isabel se dio cuenta de que tenía algo especial, no los poderes místicos de Sombra, sino una gentileza natural que atraía a otros animales heridos. Era como si pudiera sentir el dolor y ofrecer consuelo simplemente por estar presente. Él será un sanador, dijo Elena una tarde, observando a Esperanza interactuar con un pajarito herido que habían encontrado, no en el sentido mágico, sino en el sentido más profundo. Él enseñará a otros sobre la compasión. Isabel asintió, comprendiendo que cada animal que había rescatado había traído no solo la oportunidad de cuidar, sino también de aprender. Coraje le enseñó sobre resiliencia, cómo mantenerse alegre a pesar de las dificultades físicas. El gato de 3 patas, Tripé, le demostró adaptabilidad, cómo encontrar nuevas formas de hacer cosas antiguas. Y ahora Esperanza le estaba mostrando cómo el sufrimiento, cuando se cura con amor, puede transformarse en una fuente de cura para otros. En su cumpleaños número 13, Isabel estaba en el pasto con Esperanza cuando vio algo que hizo que su corazón diera un salto. En el horizonte, iluminada por la luz dorada del atardecer, estaba la silueta inconfundible de una yegua galopando libremente. Por un instante, solo un instante, pudo haber jurado que era Sombra, no la criatura débil y maltratada que había comprado en la feria, sino la magnífica Luminaris que había descubierto que se escondía debajo. La yegua se detuvo en la cima de una colina distante y miró en dirección a Isabel. Incluso a la distancia, sus ojos parecían brillar con esa luz azulada familiar.
Luego se erguió, su crin flotando al viento, antes de desaparecer al otro lado de la colina. ¿La viste también?, preguntó Elena, acercándose. Sí, susurró Isabel. Está realmente libre, ¿verdad? Las mejores liberaciones siempre son permanentes, respondió Elena, y las mejores lecciones siempre se quedan con nosotros. Esa noche, Isabel se sentó en su habitación con el cristal de sombra en sus manos, reflexionando sobre todo lo que había sucedido desde aquella fría mañana de otoño cuando decidió comprar una yegua que nadie más quería. La niña tímida que había sido tocada por una curiosidad inexplicable, se había convertido en una joven segura de sí misma que sabía que su misión en la vida era cuidar de aquellos que otros habían abandonado. Pero más que eso, había aprendido que cada acto de bondad crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Los animales que había salvado no solo encontraron hogares amorosos, habían inspirado a otros en la comunidad a mirar con nuevos ojos a las criaturas abandonadas y necesitadas. La granja se había convertido en un centro de compasión, un lugar donde la gente traía no solo animales heridos, sino también sus propios corazones lastimados. Elena había comenzado a servir té y galletas a los visitantes, y muchas veces Isabel encontraba adultos hablando con su madre sobre sus propias luchas, encontrando en las historias de rescate animal las metáforas que necesitaban para sus propias jornadas de sanación. Escena: Pueblo Flores, Granja de Isabel XT, Granja de Isabel. Día: el doctor Álvarez, el veterinario del pueblo, se había convertido en un visitante regular, ofreciendo sus servicios gratuitamente y entrenando a Isabel en cuidados básicos de animales. Tienes un don, le dijo una tarde, observándola alimentar a un cachorro de zorro huérfano. No es solo conocimiento técnico, es algo más profundo. Los animales confían en ti instintivamente. Creo que es porque entiendo lo que se siente al estar perdido, respondió Isabel, y cuando lo entiendes, naturalmente quieres ayudar a otros a encontrarse. XT, Granja de Isabel. Noche. Mientras la noche se profundizaba, Isabel caminó hasta la puerta secreta detrás del granero. Seguía allí, invisible para ojos casuales, pero brillando suavemente bajo la luz de las estrellas para quien supiera cómo mirar. No la había atravesado desde la noche en que liberó a las yeguas ancestrales, pero sabía que podría hacerlo, si era necesario. Tocando el cristal alrededor de su cuello, susurró: gracias, sombra, por enseñarme que no encontramos nuestro propósito cuando dejamos de buscarlo, lo encontramos cuando comenzamos a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Una suave brisa movió las hojas de los árboles, llevando consigo el sonido distante y reconfortante de cascos galopando libres. Isabel sonrió, sabiendo que cada vez que una criatura herida encontrara el camino a su granja, cada vez que alguien eligiera el amor en vez de la indiferencia, cada vez que un corazón puro decidiera ver belleza donde otros veían solo imperfección, el espíritu de sombra, y de todas las yeguas ancestrales, continuaría galopando, libre y eterno, a través de los infinitos campos de lo posible. En casa de Isabel, mañana a la mañana siguiente, Isabel se despertó para encontrar una carta debajo de su puerta. No tenía remitente, pero la caligrafía era familiar, similar a la de la carta antigua que había encontrado en la silla de sombra. Esta, sin embargo, era nueva, escrita en papel moderno con tinta fresca. Querida guardiana, decía la carta, tu trabajo no ha pasado desapercibido. En todo el mundo, otras criaturas místicas esperan corazones puros como el tuyo. Cuando estés lista para la próxima aventura, lo sabrás. Hasta entonces, continúa haciendo lo que haces mejor, transformando el abandono en amor, la desesperación en esperanza, y las prisiones en libertad. El mundo necesita más personas como tú. Isabel dobló la carta cuidadosamente y la guardó junto con la original, sabiendo que un día, cuando el momento fuera el correcto, sería llamada para otra misión. Pero por ahora, estaba exactamente donde necesitaba estar, en casa, rodeada de criaturas que habían encontrado una segunda oportunidad en el amor, lista para ofrecer la misma oportunidad a otras almas heridas que aún estaban por llegar. Granja de Isabel. Mañana, y mientras el sol nacía sobre los campos dorados, pintando el mundo en tonos de esperanza renovada, Esperanza relinchaba suavemente en el pasto, Coraje corría alegremente por el patio, y Tripé se estiraba complacido al sol.
Cada uno de ellos llevaba en sí una parte de la lección que Sombra había enseñado, que la verdadera belleza reside no en la perfección externa, sino en la valentía de amar incondicionalmente, en la fuerza de elegir la compasión sobre la indiferencia, y en la sabiduría de reconocer que, a veces, las mayores aventuras comienzan cuando decidimos ver con el corazón en vez de solo con los ojos.